¿Alguna vez han mirado al cielo nocturno y sentido una sensación de asombro? Las estrellas, dispersas por la vasta extensión del espacio, han cautivado a la humanidad durante milenios. Miramos hacia arriba, buscando respuestas, buscando significado, buscando una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Y en cierto modo, el cielo nocturno nos ofrece una vista al pasado. La luz, a pesar de su increíble velocidad, tarda tiempo en viajar. La luz de estrellas distantes ha viajado durante millones, incluso miles de millones, de años para llegar a nuestros ojos. Cuando miramos a estos soles distantes, los estamos viendo como eran en un pasado lejano. Una estrella a 1.000.000 de años luz de distancia se nos aparece como era hace 1.000.000 de años. Este concepto, que el universo mismo actúa como una especie de máquina del tiempo, es a la vez profundo e inspirador. Cada telescopio, desde el instrumento amateur más simple hasta los observatorios espaciales más potentes, se convierte en una herramienta para mirar hacia atrás en el tiempo. Podemos rastrear la evolución de las galaxias, presenciar el nacimiento y la muerte de las estrellas y estudiar el universo primitivo, todo gracias a la naturaleza viajera en el tiempo de la luz. Pero ¿qué pasa con nuestro propio pasado aquí en la Tierra? ¿Podemos dirigir esta lente que viaja en el tiempo hacia adentro, hacia nuestro propio planeta y su historia? ¿Podemos desarrollar un telescopio del tiempo similar para comprender los eventos que moldearon nuestro mundo y las vidas de aquellos que nos precedieron? La respuesta, cada vez más, es sí. Y la clave para desentrañar estos misterios del pasado reside en el campo de la inteligencia artificial, que evoluciona rápidamente. La inteligencia artificial, o IA, a menudo se presenta en la ciencia ficción como una tecnología futurista, algo que revolucionará nuestras vidas en los años venideros. Y aunque la IA ciertamente tiene un potencial inmenso para el futuro, también se está convirtiendo rápidamente en una herramienta indispensable para comprender el pasado. La IA es, en cierto sentido, nuestro compañero de viaje en el tiempo, que nos ayuda a reconstruir el rompecabezas fragmentado de la historia. Imagínense tratando de armar un rompecabezas con innumerables piezas faltantes, colores desteñidos, y sin una imagen clara que los guíe. Este es el desafío al que se enfrentan los historiadores, arqueólogos y antropólogos al estudiar el pasado. La evidencia a menudo está incompleta, dispersa y abierta a la interpretación. Pero la IA está cambiando las reglas del juego, ofreciendo nuevas formas de analizar datos, conectar piezas dispares de información y revelar patrones ocultos. Los algoritmos de IA, con su capacidad para procesar grandes cantidades de datos e identificar relaciones complejas, están demostrando ser expertos en abordar misterios históricos que durante mucho tiempo han dejado perplejos a los investigadores humanos. Desde descifrar idiomas antiguos hasta reconstruir los rostros de nuestros antepasados, la IA nos proporciona un nivel de conocimiento sin precedentes sobre las vidas y experiencias de quienes vivieron hace mucho tiempo. Y las habilidades de viaje en el tiempo de la IA se extienden mucho más allá de la historia humana. Al analizar datos de núcleos de hielo, anillos de árboles y otros archivos naturales, la IA nos ayuda a reconstruir la historia del clima, los ecosistemas y la geología de nuestro planeta. Esta comprensión más profunda del pasado de la Tierra no es solo un ejercicio académico. Es crucial para abordar los desafíos actuales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos. Uno de los aspectos más desafiantes de desentrañar el pasado es descifrar los idiomas de las civilizaciones perdidas. Durante siglos, los académicos han trabajado minuciosamente con escrituras antiguas, intentando descubrir sus secretos. Cada símbolo, cada trazo de un pincel o cincel, tiene el potencial de revelar información invaluable sobre las creencias, prácticas y la vida cotidiana de aquellos que nos precedieron. Sin embargo, muchos de estos rompecabezas lingüísticos se han resistido obstinadamente a los esfuerzos humanos. Aquí entra la inteligencia artificial, con su capacidad única para analizar grandes cantidades de datos e identificar patrones complejos. Los algoritmos de inteligencia artificial ahora se están entrenando con conjuntos de datos masivos de textos antiguos, aprendiendo los matices sutiles de la gramática, la sintaxis y el vocabulario. Esto les permite identificar posibles traducciones de palabras y frases desconocidas, descifrando códigos que han desconcertado a los lingüistas durante generaciones. Las implicaciones de esto son profundas.
Imagínense poder leer las cartas personales, los textos religiosos e incluso las listas de compras de personas que vivieron hace miles de años. La inteligencia artificial nos está acercando más que nunca a escuchar las voces de nuestros antepasados, a comprender sus esperanzas, sueños y miedos. Es como escuchar una conversación a través de milenios, una conversación que puede arrojar luz sobre nuestra historia humana compartida. La inteligencia artificial ya ha logrado avances significativos en el desciframiento de idiomas perdidos. Por ejemplo, los investigadores han utilizado la inteligencia artificial para traducir fragmentos de escritura cuneiforme mesopotámica antigua, para identificar el significado de los símbolos en los sellos del Valle del Indo y para reconstruir la gramática de lenguas olvidadas hace mucho tiempo que se hablaban en la antigua Italia. Y estos son solo algunos ejemplos del creciente impacto de la inteligencia artificial en el campo de la lingüística histórica. Cuando miramos fotos de nuestros padres, abuelos y parientes aún más lejanos, sentimos una conexión con el pasado. Vemos ecos de nosotros mismos en sus rasgos, un recordatorio de que somos parte de un linaje continuo que se extiende a través del tiempo. Pero ¿qué pasa con aquellos que vivieron antes de la invención de la fotografía? ¿Cómo podemos conectar con los rostros de nuestros ancestros lejanos, aquellos cuyas semejanzas parecían perdidas en la niebla del tiempo? Una vez más, la inteligencia artificial nos proporciona nuevas herramientas asombrosas para cerrar la brecha entre el pasado y el presente. Usando una técnica llamada reconstrucción facial, los algoritmos de inteligencia artificial ahora pueden crear modelos tridimensionales realistas de rostros basados en nada más que restos óseos. Al analizar la forma del cráneo, la posición de los músculos faciales y otros detalles anatómicos, la inteligencia artificial puede literalmente devolverle la vida a los rostros de nuestros ancestros. Estas reconstrucciones no son simplemente interpretaciones artísticas. Los algoritmos de inteligencia artificial se entrenan con conjuntos de datos masivos de rostros humanos modernos, lo que les permite predecir con precisión el tamaño, la forma y la ubicación de los rasgos faciales, basándose en la estructura ósea subyacente. Los resultados pueden ser increíblemente realistas, brindándonos un vistazo a los ojos de personas que vivieron hace miles de años. Imagínense ver el rostro de un cazador neandertal, un guerrero vikingo o un faraón egipcio, reconstruido con un nivel de detalle que antes era inimaginable. La inteligencia artificial nos permite ponerle un rostro humano al pasado, para conectar con nuestros ancestros a un nivel profundamente personal. Es un poderoso recordatorio de que las personas que vinieron antes que nosotros no eran tan diferentes a nosotros. Vivían, amaban, soñaban y temían, tal como lo hacemos hoy. Caminando a través del tiempo. Recreación virtual de mundos perdidos. Para muchos de nosotros, la historia puede parecer un concepto distante y abstracto, algo que leemos en los libros de texto o vemos representado en las películas. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos salir de las páginas de los libros de historia y sumergirnos en las vistas, los sonidos e incluso los olores del pasado? ¿Qué tal si pudiéramos caminar por las calles de la antigua Roma, explorar los bulliciosos mercados del Londres medieval o presenciar la grandeza de la ciudad maya de Tikal en su apogeo? Gracias a la convergencia de la inteligencia artificial, el modelado tridimensional y la realidad virtual, este sueño se está convirtiendo rápidamente en una realidad. Los arqueólogos e historiadores ahora usan la inteligencia artificial para crear reconstrucciones virtuales increíblemente detalladas y precisas de sitios históricos, dando vida al pasado con un realismo sin precedentes. El proceso comienza con una meticulosa recopilación de datos. Los arqueólogos utilizan radares de penetración terrestre, escaneo láser y otras técnicas para crear mapas tridimensionales detallados de los sitios arqueológicos. Estos mapas, combinados con registros históricos, dibujos e incluso representaciones artísticas, se introducen en algoritmos de inteligencia artificial que pueden llenar los vacíos, reconstruir edificios faltantes e incluso recrear las texturas y los colores de los materiales antiguos. Los resultados son sencillamente asombrosos. Imagínate ponerte un casco de realidad virtual y encontrarte transportado al Coliseo en la antigua Roma. Puedes escuchar el rugido de la multitud, oler el sudor y la sangre de los gladiadores y sentir el calor del sol en tu piel. O tal vez te encuentres caminando por las calles de Pompeya en la víspera de la erupción del monte Vesubio, presenciando la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad congelada en el tiempo.
Descubriendo historias ocultas. La IA como detective arqueológico. La arqueología, el estudio de culturas pasadas a través de sus restos materiales, siempre ha sido un proceso meticuloso y laborioso. Imagínense pasar años, incluso décadas, excavando cuidadosamente un sitio, quitando capas de tierra y tiempo para descubrir fragmentos de cerámica, herramientas, o tal vez, los cimientos de una estructura antigua. Cada artefacto, cada fragmento, contiene una pista del pasado, pero reconstruir una imagen completa a partir de estos restos dispersos puede parecer una tarea insuperable. Ahora, imaginen un nuevo tipo de arqueólogo, uno con la capacidad de analizar enormes conjuntos de datos, reconocer patrones sutiles y conectar piezas de información aparentemente dispares, con una velocidad y precisión sin precedentes. Este es el poder que la inteligencia artificial está trayendo al campo de la arqueología, transformando la forma en que descubrimos y entendemos las historias ocultas del pasado de nuestro planeta. Los algoritmos de IA, entrenados en bases de datos masivas de datos arqueológicos, desde estilos de cerámica y técnicas de fabricación de herramientas hasta diseños arquitectónicos y prácticas funerarias, ahora pueden identificar tendencias y anomalías que podrían escapar al ojo humano. Pueden analizar imágenes satelitales para identificar sitios arqueológicos potenciales ocultos bajo la superficie de la Tierra, escanear fotografías aéreas para detectar variaciones sutiles en la vegetación que indican estructuras enterradas, e incluso predecir la ubicación probable de artefactos no descubiertos basándose en factores ambientales y patrones históricos de asentamiento. En esencia, la IA se está convirtiendo en una herramienta indispensable para los arqueólogos, actuando como una especie de sexto sentido que mejora su capacidad de percibir e interpretar los débiles susurros del pasado. Es como tener un compañero detective que puede examinar montañas de evidencia, conectar los puntos y revelar las narrativas ocultas dentro del registro arqueológico. Pieza por pieza, reconstruyendo fragmentos del pasado. Imagínense encontrar un rompecabezas con miles de piezas, muchas de ellas perdidas, descoloridas o dañadas. Ese es a menudo el desafío al que se enfrentan los historiadores y arqueólogos cuando intentan reconstruir eventos pasados o visualizar civilizaciones perdidas. El registro histórico, como ese rompecabezas, a menudo está incompleto, fragmentado y abierto a la interpretación. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos usar la IA para ayudarnos a juntar esos fragmentos, llenando los vacíos y revelando una imagen más clara del pasado? La capacidad de la IA para analizar grandes conjuntos de datos e identificar patrones complejos está demostrando ser invaluable para reconstruir historias fragmentadas. Por ejemplo, imaginen una colección de rollos antiguos, dañados por el tiempo y los elementos, sus textos incompletos o difíciles de descifrar. Los algoritmos de IA ahora pueden analizar estos textos, comparándolos con otros textos conocidos del mismo periodo o región, identificando palabras o frases faltantes, e incluso reconstruyendo secciones enteras, basándose en pistas contextuales y patrones lingüísticos. Este mismo principio se puede aplicar también a la reconstrucción de objetos físicos. Imaginen un pedazo de cerámica roto, desenterrado de una excavación arqueológica. Al analizar la forma, el tamaño y la decoración del fragmento, los algoritmos de IA pueden compararlo con una base de datos de miles de otros fragmentos de cerámica, identificando posibles coincidencias y reconstruyendo virtualmente el objeto original, incluso si una parte significativa del mismo permanece perdida. De esta manera, la IA no solo nos ayuda a analizar el pasado, nos ayuda a reconstruirlo, pieza por pieza, fragmento por fragmento, acercándonos más que nunca a una comprensión tangible e inmersiva del mundo como era antes. Sección 3. Una nueva perspectiva del pasado. Perspectivas únicas de la IA. Los historiadores a menudo hablan de la importancia de la perspectiva histórica, la capacidad de ver eventos pasados a través del lente de su propio tiempo y contexto, libres de los prejuicios y suposiciones del presente. Sin embargo, lograr una verdadera perspectiva histórica es increíblemente difícil.
Todos somos producto de nuestro propio tiempo, nuestras opiniones moldeadas por el mundo que nos rodea. Pero ¿qué pasaría si la IA, con su capacidad única para procesar información sin las limitaciones del sesgo humano, pudiera ofrecernos una perspectiva verdaderamente fresca del pasado? Los algoritmos de la IA, a diferencia de los historiadores humanos, no están limitados por nociones preconcebidas o interpretaciones arraigadas. Pueden analizar datos históricos sin ser influenciados por narrativas existentes, revelando potencialmente conexiones ocultas, desafiando suposiciones tradicionales y descubriendo interpretaciones alternativas de eventos pasados. Por ejemplo, un algoritmo de IA, al analizar un conjunto de datos de batallas históricas, podría identificar correlaciones inesperadas entre tácticas militares y factores ambientales, lo que lleva a nuevas perspectivas sobre los factores que determinaron la victoria o la derrota. O, al estudiar rutas comerciales antiguas, la IA podría descubrir conexiones previamente desapercibidas entre el intercambio cultural y la difusión de innovaciones tecnológicas, lo que lleva a los historiadores a reconsiderar los impulsores del cambio social. De esta manera, la IA no está destinada a reemplazar a los historiadores, sino a aumentar sus habilidades, proporcionándoles nuevas herramientas y perspectivas para hacer mejores preguntas, desafiar las suposiciones existentes y descubrir capas ocultas de significado dentro del rico tapiz del pasado. La IA está, en cierto sentido, expandiendo la definición misma de historia, transformándola de una narrativa lineal en una exploración multidimensional de posibilidades. Sección 1. Archivos de la naturaleza. Leyendo el diario de la Tierra. Durante milenios, la Tierra ha mantenido un registro silencioso de su propia historia. Incrustados en la misma estructura de nuestro planeta, se encuentran archivos naturales, que almacenan grandes cantidades de información sobre climas pasados, ecosistemas y eventos geológicos. Estos archivos toman muchas formas: antiguos casquetes polares que guardan muestras atmosféricas en sus capas congeladas, árboles imponentes que conservan anillos de crecimiento anuales que reflejan las condiciones ambientales cambiantes, capas de sedimentos depositados en los lechos de los lagos y los fondos oceánicos. Cada estrato es una crónica del cambio ecológico. Estos archivos naturales son como páginas del diario de la Tierra, llenas de símbolos crípticos y tinta desteñida. Descifrar estos registros siempre ha sido un desafío para los científicos. Extraer datos de núcleos de hielo, analizar los patrones en los anillos de los árboles y fechar capas de sedimentos son procesos lentos y minuciosos. Sin embargo, la información encerrada en estos archivos naturales es crucial para comprender los patrones a largo plazo de la historia de la Tierra, para reconstruir la historia del entorno siempre cambiante de nuestro planeta. Aquí es donde la inteligencia artificial está demostrando ser una herramienta invaluable. La inteligencia artificial, con su capacidad para analizar conjuntos de datos vastos y complejos, está revolucionando la forma en que leemos e interpretamos los archivos naturales de la Tierra. Imaginen un algoritmo de inteligencia artificial, entrenado con millones de puntos de datos de patrones de anillos de árboles, capaz de detectar correlaciones sutiles entre el ancho del anillo, las variables climáticas e incluso la actividad solar. O un sistema de inteligencia artificial que pueda analizar la composición química de las burbujas de aire atrapadas en el hielo antiguo, reconstruyendo las condiciones atmosféricas pasadas con una precisión sin precedentes. Estas no son fantasías futuristas, sino aplicaciones de la inteligencia artificial en el mundo real, que ya están transformando el campo de la historia ambiental. Al aprovechar el poder de la inteligencia artificial, estamos obteniendo una comprensión más profunda de los climas pasados de la Tierra, la dinámica de los ecosistemas y las fuerzas que han moldeado nuestro planeta durante milenios. Sección 2. Del hielo antiguo a la información digital, IA e historia del clima. El cambio climático es posiblemente el problema más urgente que enfrenta la humanidad hoy en día. Comprender los cambios climáticos del pasado es crucial para predecir las tendencias futuras y mitigar el calentamiento global. Los registros climáticos directos solo se remontan a un par de siglos. Para comprender los patrones a largo plazo, nos adentramos en la paleoclimatología. Los paleoclimatólogos utilizan métodos como el análisis de núcleos de hielo antiguos y restos fosilizados. Estos archivos naturales proporcionan pistas sobre temperaturas, precipitaciones y composición atmosférica del pasado. Extraer datos significativos de estos archivos es un desafío.
Aquí es donde la IA cambia las reglas del juego. Los algoritmos de IA, entrenados con vastos conjuntos de datos, identifican correlaciones complejas y generan modelos climáticos sofisticados. Estos modelos revelan patrones ocultos y proporcionan nuevos conocimientos sobre el sistema climático de la Tierra. Por ejemplo, la IA analiza datos de núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida. Esto proporciona información sin precedentes sobre la relación entre los gases de efecto invernadero, las fluctuaciones de temperatura y la dinámica de las capas de hielo. Las reconstrucciones impulsadas por la IA ayudan a los científicos a comprender la sensibilidad climática de la Tierra y las consecuencias a largo plazo de las actividades humanas. Estos conocimientos son cruciales para predecir las tendencias climáticas futuras y mitigar el calentamiento global. Mientras hemos viajado a través del rol de la inteligencia artificial en iluminar la historia, es esencial reconocer que nuestra comprensión del pasado es inherentemente incompleta. Piensen en ello como un vasto y antiguo mosaico con innumerables piezas perdidas en el tiempo. El registro histórico, sin importar cuán diligentemente se reconstruya, siempre será fragmentario. Imaginen una biblioteca real de la antigüedad, llena de pergaminos que detallan las vidas de reyes y reinas. Ahora imaginen esa biblioteca devastada por el fuego, las inundaciones o el lento deterioro de los siglos. Solo una fracción de esos textos sobrevive, susurrando pistas de una narrativa más rica que ahora hemos perdido. Esta es la realidad del pasado. Solo vemos atisbos a través de un espejo roto. Incluso cuando se desentierran artefactos históricos, su interpretación puede ser subjetiva. Un fragmento de cerámica astillado, una daga ceremonial, una inscripción críptica. Estas reliquias ofrecen pistas, pero su significado puede ser debatido. El contexto en el que fueron creados, las creencias y motivaciones de las personas que los usaron, pueden que nunca se recuperen por completo. Además, el registro histórico a menudo es sesgado. Aquellos que tenían el poder tenían una mayor capacidad para moldear la narrativa de su tiempo. Las voces de los marginados, los oprimidos, la gente común, estas voces son a menudo los susurros más débiles que requieren una escucha atenta. Si bien la inteligencia artificial ofrece herramientas poderosas para comprender el pasado, es vital recordar que la inteligencia artificial no es un oráculo mágico que revela verdades absolutas. Los algoritmos de la inteligencia artificial dependen de los datos que se les proporcionan y de las preguntas que hacemos. Pueden procesar grandes cantidades de información, identificar patrones y generar hipótesis, pero no pueden replicar la intuición y el pensamiento crítico de un historiador humano. Imaginen una inteligencia artificial analizando manuscritos medievales. La inteligencia artificial podría sobresalir en descifrar la escritura a mano y traducir idiomas, pero puede captar los matices sutiles del humor medieval o la resonancia emocional de un poema de amor. Además, debemos ser conscientes del posible sesgo en los sistemas de inteligencia artificial. Si los datos históricos utilizados para entrenar una inteligencia artificial son incompletos o están sesgados, el resultado de la inteligencia artificial será igualmente sesgado. Imaginen una inteligencia artificial entrenada con textos que reflejan las perspectivas de hombres ricos y poderosos. Esta inteligencia artificial podría tener dificultades para interpretar textos escritos por mujeres o grupos marginados. La inteligencia artificial es una herramienta invaluable para la investigación histórica, pero es solo eso, una herramienta. Depende de nosotros usar la inteligencia artificial de manera responsable, reconocer sus limitaciones y garantizar que nuestra búsqueda para comprender el pasado se guíe por la precisión y la inclusión. Hemos explorado cómo la IA examina el pasado, pero sus capacidades se extienden mucho más allá de la reconstrucción de la historia. La IA es cada vez más experta en anticipar el futuro mediante el análisis de patrones, tendencias y probabilidades. Este es el ámbito del modelado predictivo. Piensen en el pronóstico del tiempo. Antes una mezcla de folclore y observación, la predicción meteorológica ahora depende en gran medida de la IA. Algoritmos sofisticados procesan enormes conjuntos de datos para generar predicciones precisas. Este poder predictivo no se limita al clima.
En finanzas, la IA analiza las fluctuaciones del mercado de valores y los indicadores económicos para pronosticar las tendencias del mercado. Los profesionales de la salud aprovechan la IA para predecir brotes de enfermedades y personalizar los planes de tratamiento, desde optimizar el flujo del tráfico hasta predecir fallas en los equipos. Las capacidades predictivas de la IA tocan casi todos los aspectos de la vida moderna. La capacidad de anticipar eventos futuros nos permite tomar mejores decisiones y mitigar riesgos potenciales. Sin embargo, este poder viene con su propio conjunto de desafíos y consideraciones éticas. La clave del poder predictivo de la IA radica en su capacidad para aprender de los datos. Imaginen alimentar un vasto archivo de patrones climáticos históricos en un programa informático potente. Este programa, utilizando aprendizaje automático, identifica relaciones complejas entre variables. Estas relaciones forman la base de un modelo predictivo. A medida que el modelo recibe más datos, refina su comprensión, volviéndose cada vez más preciso. Este proceso de aprendizaje a partir de datos es fundamental para muchas aplicaciones de la IA. En la atención médica, los modelos de IA analizan los registros de pacientes y los factores del estilo de vida para predecir la probabilidad de enfermedades. Al identificar a las personas con mayor riesgo, los profesionales de la salud pueden intervenir antes. Del mismo modo, la IA se utiliza en los sistemas de justicia penal para predecir la reincidencia y en marketing para dirigirse a los consumidores. Las aplicaciones son vastas, pero el principio subyacente sigue siendo el mismo. La IA aprende de los datos para hacer predicciones. Este poder predictivo está transformando varios campos, ofreciendo nuevas perspectivas y posibilidades. Si bien el poder predictivo de la IA es innegable, el futuro no está predeterminado. El efecto mariposa destaca la complejidad inherente y la interconexión de nuestro mundo. Pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden generar resultados grandes e impredecibles. Los modelos de IA son tan buenos como los datos con los que se entrenan y las suposiciones sobre las que se basan. Pueden hacer predicciones precisas dentro de ciertos límites, pero no pueden tener en cuenta todas las variables. Comprender los límites de la predicción es esencial para usar la IA de manera responsable. En lugar de ver la IA como una bola de cristal, deberíamos abordarla como una herramienta para explorar posibilidades. El futuro no es algo para predecir pasivamente, es algo que creamos activamente. La IA puede proporcionar información valiosa, pero depende de nosotros decidir cómo usar esta información. Debemos navegar las complejidades de un mundo en constante cambio. La IA puede guiarnos, pero nosotros moldeamos el futuro a través de nuestras decisiones y acciones. Nos atrae el encanto de la predicción, la posibilidad de conocer el futuro. Sin embargo, el universo es un reino de profunda complejidad e incertidumbre inherente. Así como no podemos predecir dónde caerá una sola hoja, existen límites en nuestra capacidad para pronosticar eventos. Imaginen tratar de predecir la trayectoria de una sola molécula de agua dentro de un río embravecido. La molécula está sujeta a innumerables fuerzas, lo que hace imposible una predicción precisa. Esta imprevisibilidad no se limita al mundo natural. Las sociedades humanas, con sus intrincadas redes de relaciones y motivaciones, son igualmente complejas. Un solo invento o cambio en la opinión pública puede desencadenar una cascada de consecuencias. Esta es la esencia de la teoría del caos. Pequeñas variaciones pueden conducir a resultados muy diferentes. El efecto mariposa nos recuerda que el futuro no es un destino fijo, es un paisaje fluido, en constante evolución, moldeado por innumerables fuerzas que interactúan. Aceptar esta incertidumbre es esencial para navegar por las complejidades de nuestro mundo. Navegando un mar de posibilidades. Libre albedrío en la era de la IA. El auge de la IA plantea preguntas profundas sobre nuestra capacidad de moldear el futuro. Si la IA puede predecir nuestro comportamiento, ¿disminuye eso el papel del libre albedrío? Este debate cobra nueva urgencia en la era de la IA. Nuestras decisiones están influenciadas por factores que escapan a nuestro control. Genes, crianza, normas sociales. La IA puede revelar patrones ocultos en estas influencias. Sin embargo, los seres humanos poseemos la capacidad de autoconciencia y reflexión. Podemos elegir conscientemente un camino diferente,
incluso cuando todas las señales apuntan en una dirección particular. Tomar conciencia de los factores que influyen en nuestro comportamiento nos empodera para desafiarlos. El futuro es un reino de infinitas posibilidades. La IA puede ampliar nuestra conciencia y guiarnos, pero conservamos la capacidad de forjar nuestros propios destinos. Las sombras de la predicción, confrontando dilemas éticos. La habilidad de predecir el futuro es un poder profundo que proyecta largas sombras. A medida que los algoritmos de la IA prevén nuestras acciones, debemos confrontar los dilemas éticos inherentes a esta capacidad. Los mismos algoritmos que personalizan la atención médica también pueden manipular el comportamiento y erosionar la privacidad. Imaginen algoritmos que predicen sus inclinaciones políticas y los atacan con propaganda personalizada. Esta información podría usarse para influir en su voto o excluirlos de oportunidades. En la justicia penal, la IA predice la reincidencia, guiando las decisiones sobre la libertad condicional y la sentencia. Si los datos reflejan sesgos existentes, la IA perpetuará esos sesgos. Estas son preocupaciones del mundo real que demandan nuestra atención. Debemos establecer pautas éticas y marcos legales para el uso responsable de la IA. Garantizar la transparencia y defender los derechos y libertades fundamentales es crucial. Forjando un futuro que todos podemos acoger, la IA como una fuerza para el bien. Los desafíos éticos que plantea el poder predictivo de la IA no deberían cegarnos a su potencial para el bien. Así como un martillo se puede usar para construir una casa o para causar daño, el impacto final de la IA depende de las intenciones de sus creadores y de las decisiones que tomamos como sociedad. Al adoptar un enfoque centrado en el ser humano para el desarrollo de la IA, podemos aprovechar sus capacidades predictivas para abordar algunos de los problemas más urgentes del mundo y crear un futuro que beneficie a toda la humanidad. Imaginen algoritmos de IA analizando las tendencias mundiales de la salud, prediciendo el brote de pandemias y guiando el desarrollo de vacunas y tratamientos que salvan vidas. O sistemas de IA que optimizan el consumo de energía, reducen el desperdicio y aceleran la transición hacia un futuro sostenible. En la educación, la IA podría personalizar las experiencias de aprendizaje, identificar a los estudiantes que tienen dificultades y brindar apoyo personalizado para ayudarlos a tener éxito. En la asistencia en casos de desastre, la IA podría analizar datos en tiempo real para predecir la trayectoria de los huracanes, optimizar las rutas de evacuación y coordinar las labores de respuesta a emergencias, lo que podría salvar innumerables vidas. La clave radica en garantizar que el desarrollo de la IA se guíe por principios éticos, impulsado por un compromiso con el bien social y basado en una diversidad de perspectivas. Esto requiere fomentar el diálogo entre los investigadores de IA, los responsables de la formulación de políticas, los especialistas en ética y el público, garantizando que los beneficios de estas poderosas tecnologías se compartan ampliamente y que sus riesgos potenciales se mitiguen cuidadosamente. El pasado informa el futuro, y viceversa. A lo largo de nuestra exploración de las capacidades de la IA para doblar el tiempo, surge una profunda verdad: el pasado, el presente y el futuro están inextricablemente entrelazados. El pasado no es simplemente una colección de reliquias polvorientas, sino un tapiz viviente de decisiones, acciones y eventos que continúan moldeando nuestro mundo hoy. Del mismo modo, el futuro no es un destino fijo, sino un paisaje de posibilidades moldeado por las decisiones que tomamos y los caminos que elegimos en el presente. La IA, con su capacidad para iluminar las conexiones ocultas entre el pasado, el presente y el futuro, nos ofrece una oportunidad única para liberarnos de las limitaciones del pensamiento lineal. Al estudiar el pasado, obtenemos información sobre las fuerzas que han moldeado nuestro presente, lo que nos permite tomar decisiones más informadas sobre el futuro. Al anticipar las tendencias y los desafíos futuros, obtenemos una apreciación más profunda de las posibles consecuencias de nuestras acciones de hoy, lo que nos motiva a actuar con mayor sabiduría y previsión. Imaginen un mundo donde los legisladores, armados con simulaciones impulsadas por IA,
puedan probar las consecuencias a largo plazo de diferentes decisiones políticas, anticipando posibles dificultades y dirigiendo a la sociedad hacia un futuro más sostenible y equitativo. O imaginen un futuro donde los educadores, utilizando la IA para personalizar las experiencias de aprendizaje, puedan empoderar a los estudiantes para que se conviertan en participantes activos en la configuración de sus propios destinos, equipados con el conocimiento y las habilidades para navegar en un mundo que cambia rápidamente. Esta visión interconectada del tiempo, facilitada por la IA, también nos desafía a reconsiderar nuestra relación con la historia. El pasado no es simplemente un telón de fondo estático contra el cual desarrollamos nuestras vidas, sino una fuerza dinámica que continúa moldeando nuestro presente e influyendo en nuestro futuro. Al adoptar una comprensión más matizada e inclusiva de la historia, una que reconozca las contribuciones y experiencias de todas las personas, sentamos las bases para un futuro más justo y equitativo. El poder y la responsabilidad de elegir. En este momento crucial de la historia humana, en el umbral de una era donde la inteligencia artificial promete transformar nuestro mundo de maneras profundas, nos enfrentamos a una decisión fundamental. ¿Permitiremos que estas poderosas tecnologías se utilicen para reforzar las estructuras de poder existentes, exacerbar las desigualdades y automatizar aún más nuestras vidas? ¿O aprovecharemos el potencial transformador de la inteligencia artificial, usándola para empoderar a las personas, fomentar la colaboración y crear un futuro que refleje nuestros valores y aspiraciones compartidas? La respuesta, en última instancia, no reside en los algoritmos en sí, sino en nuestras propias manos. La inteligencia artificial es una herramienta, y como cualquier herramienta, se puede usar para bien o para mal. El futuro no es algo que se predice, sino algo que se crea, y la responsabilidad de darle forma a ese futuro recae directamente sobre nuestros hombros. Esta no es una tarea solo para tecnólogos. Requiere un esfuerzo colectivo, un diálogo entre disciplinas y perspectivas, para garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial se guíe por principios éticos, se base en una comprensión profunda de las necesidades y los valores humanos, y se fundamente en una diversidad de voces y experiencias. Debemos fomentar la colaboración entre investigadores de inteligencia artificial, legisladores, especialistas en ética, científicos sociales, artistas y ciudadanos de todos los ámbitos de la vida, creando una visión compartida para el futuro y trabajando juntos para hacer realidad esa visión. El camino por delante estará marcado tanto por desafíos como por oportunidades. Habrá contratiempos y consecuencias imprevistas, dilemas éticos y decisiones difíciles, pero al adoptar un espíritu de curiosidad, colaboración y un profundo compromiso con el bienestar humano, podemos aprovechar el poder de la inteligencia artificial para descubrir un futuro lleno de promesas y posibilidades, un futuro donde la tecnología sirva a la humanidad, no al revés.